En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 21, vamos a dar el principio. Estábamos hablando de este texto la semana pasada. Dice la palabra de Dios: otra vez le dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriráis, y donde yo voy vosotros no podéis venir. Una vez más Él dijo que moriráis en tu pecado. La semana pasada hablamos que el pecado es el rechazo del Espíritu Santo que está llamando. El Espíritu Santo que viene a par de uno que no es creyente. Y una cosa que cada persona ha creado, tiene la conciencia. Sin el Espíritu Santo, Dios ha puesto en cada persona, creyente o no creyente, una conciencia, y uno sabe lo que estoy haciendo es mal. Pero aquí vemos que viene el Espíritu Santo a par de nosotros. Escucha, que yo te hablo a ti, dice Dios por medio de su Espíritu Santo. Y eso quiere decir, moriráis en vuestro pecado, porque el pecado es el rechazo del llamamiento del Espíritu Santo. Una vez más, el Espíritu Santo nos mueve a la cruz de Cristo. Ahí está el perdón. Ahí está la vida. Él es el camino. Él es la verdad. El Espíritu Santo, pero dice aquí la palabra de Dios que morirán en su pecado. ¿Qué es eso? El rechazo del llamamiento del Espíritu Santo. Una vez más, la obra del Espíritu Santo es llevarnos a la cruz. Y la obra de Cristo Jesús es llevarnos al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por medio de mí. Eso dice la palabra de Dios. Una vez más, el pecado es negar el llamamiento del Espíritu Santo. Porque el no creyente, el Espíritu viene a par de uno. Dice la palabra de Dios: no podéis venir. Él está hablando fuertemente a ellos. Donde yo voy no podéis venir. No solamente la gracia de Cristo Jesús. Él quiere dar vida y vida en abundancia. Él quiere perdón. Tráeme tu pecado a la cruz y yo te perdono. Nacido de nuevo. Nueva creación en Cristo Jesús. De todo. Una pregunta de todo lo que yo he hecho. ¿Es posible que hay perdón? Y Cristo dice: ven, yo te perdonaré todo. Pero hay algunos que no lo creen. Considerad las consecuencias de no creer. Porque todavía solamente hay dos destinos. Unos en la presencia. Y nosotros que hemos conocido a Jesucristo, ser lavado, ser librado, ser nacido de nuevo, conocemos la felicidad como no hay otro. Pero los que no, hay que considerar la consecuencia de rechazar al Señor Jesucristo. Porque solamente hay dos destinos: el cielo y el infierno. Y así Jesucristo está hablando duramente, no solamente con gracia y amor, misericordia, perdón, todas estas cosas y mucho más. Pero también tiene que decirles: donde yo voy no podéis venir. Si rechazamos el Señor. Si uno niega, si uno no desea seguir a Cristo aquí en la tierra, eso es un cuento, dicen unos. Eso no lo creo. Yo vengo porque mi esposa me hace venir. Yo vengo porque mi esposo se porta bien cuando va a la iglesia, es todo. Pero venimos, pero realmente no queremos seguir a Cristo aquí en la tierra. Queremos vivir por nosotros mismos. Si nosotros no queremos seguir a Cristo aquí en la tierra,
que del cielo. O todos queremos ir al cielo. Todos quieren ir. Yo quiero ir al cielo. No hay ninguna persona que quiere ir al infierno. A veces nosotros escuchamos a personas que dicen, yo quiero ir al infierno porque ahí van a estar todos mis amigos. Vamos a tener una pachanga, vamos a estar tomando, fumando, bailando en el infierno. Hay algunos que piensan así, a lo mejor unos que nosotros conocemos piensan y aún dicen eso de sus bocas. Escuché una historia de un varón que se encontró en el infierno y era un lugar oscuro, de llanto, de dolor, de sufrimiento. Y él pensando, dijo, ¿qué pasó con mis amigos? La pachanga, la borrachera, fumar cigarros y bailar. ¿Qué pasó con eso? Y un demonio se acercó a él y dijo, eso era un comercial. Vemos los comerciales que enseñan a la gente bebiendo la cerveza, el vino, todo esa cosa, y están teniendo un tiempo alegre. Eso es un cuento. Eso es una mentira del padre de la mentira, que es Satanás. Nosotros todos quieren ir al cielo. Dice la palabra de Dios, y otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis. Pero en vuestro pecado moriráis, y donde yo voy vosotros no podéis venir. ¿Sabes que hoy día los judíos todavía esperan el Mesías y no lo vieron? Que vino, fue crucificado por sus pecados. Y todavía están buscando y no lo encontrarán. Morirán en su pecado. ¿Cuál pecado? Rechazar al único Salvador que es Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 9, versículo 31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no lo alcanzó. Una vez más, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no lo alcanzó. ¿Por qué? Dice el versículo 32, porque iba tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. La gracia de Dios. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para que Dios me perdone todo lo que yo he hecho? Creer que Cristo murió en la cruz por mí. ¿Qué más tengo que hacer? Si a Cristo lo bofetearon, escupieron, dice el libro de Isaías, le arrancaron la barba. Azote, la cruz, una espada. Y nosotros tenemos que pensar, pero ¿qué tengo yo que hacer? Más. ¿Qué le vamos a pedir a Jesús? Que haga algo más. ¿Qué tengo que hacer yo para ser salvo? Él dice, creer en lo que yo he hecho. Era para usted. Que lo que nosotros merecíamos, Él lo hizo por nosotros. ¿Qué tengo que hacer? Queremos, así como dijo de los judíos, ellos querían hacer una obra para ser salvo. Y tropezaron sobre la piedra de tropiezo que era Jesús. No. Tenemos que hacer algo. La religión, dar ofrenda. Dios no necesita tu ofrenda. Él quiere tu corazón, que vale mucho más de todo lo que nosotros tenemos. Acordémonos del ladrón. ¿Qué dio? Él estuvo en la cruz junto de Cristo, también burlándose de Jesucristo, pero vino y reconoció, nosotros merecemos lo que nos pasa. Pero Él, ¿qué? ¿Qué hizo? Él no hizo nada. Nosotros merecemos esto, pero Él no. El ladrón, no por obras, no por ofrenda, no por la religión, Él creó.
Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No te olvides de mí. Y dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El profeta Ezequiel en el capítulo 3, versículo 19 dice esto, Ezequiel 3, 19. Pero si tú amonestarás al impío y él no se convertirá de su impiedad y de su maldad, de su mal camino, él morirá en su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Nosotros hablándoles de Cristo, nosotros haciendo lo que Él nos ha mandado hacer, predicar el Evangelio a toda creación. Otra versión dice en Ezequiel 3:19 así, y esto es un poquito más claro al griego. Esto está más cerca a las palabras del griego. Dice así esta versión, pero si tú le advertís al impío y él no se aparta de su impiedad ni de su camino impío, escuchen, él morirá por su pecado. Porque nosotros estamos compartiendo con ellos y lo rechazan. Dice, él morirá en su pecado, pero tú habrás librado tu vida. Nosotros hacemos nuestra parte. No hay que parar de orar por tu hijo. No hay que parar de orar por tu esposo. No dejar de orar. Porque si tú paras de orar, ¿quién va a orar? Pastor, te pido que tú ores por mi hijo. Me acuerdo ahora en la noche. Me acuerdo a mejor mañana. Pero no dejen de orar por ellos. Porque si ustedes paran de orar, ¿quién va a orar por ellos? Ustedes tienen un corazón para los que están perdiéndose en sus hogares. Vivíamos en el pecado y alguien nos habló de la gracia de Dios, que hay perdón. Porque donde yo estuve, no había nadie. Y miré y dije, he aquí estoy. Y me salvó, así como cada uno de nosotros. Porque 99% de nosotros, en cuando nosotros venimos a Cristo, no estábamos en un buen lugar. Ya estábamos para terminar. Y vino Cristo. Nosotros vivíamos en el pecado, pero Él nos salvó por medio de nuestras buenas obras. No. ¿Por qué estamos dando a la iglesia? ¿Porque venimos a la iglesia? No. Porque nos ama. Dice la palabra de Dios, y bien lo sabemos, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierde, mas tenga vida eterna. Hay dos destinos. Uno, para encontrar lo que nosotros siempre hemos buscado, la felicidad, el poder ser un abuelo, un padre, un hijo, un hermano, el esposo que siempre hemos querido ser y nunca pudimos. En Cristo Jesús, todo lo puedo. En Cristo que me fortalece. Hay dos destinos y nosotros tenemos que escoger la felicidad, el cumplimiento de todo lo que Dios ha querido que nosotros fuéramos, como varones, como mujeres, todo lo que Él ha deseado que nosotros seamos, todo lo que nosotros siempre hemos querido ser, y Él lo ofrece. La felicidad, el cumplimiento de lo que tú siempre has querido ser. Ese varón de justicia, de integridad. Esa esposa, el esposo. Hay dos destinos y nosotros
somos los que escogemos. Mateo 25:21 dice así: si su Señor le dijo, ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entrar en el gozo del Señor. En lo poco, cuando yo leí esto, dije, en lo poco has sido fiel. En esos tiempos, en cuando nosotros teníamos fe, el tamaño de un grano de mostaza, en lo poco has sido fiel. En ese tiempo, en cuando ya sentías que estabas en el desierto, cuando ya no había esperanzas, y su Señor le dijo, ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. En esos tiempos tenemos fe. La palabra de Dios no dice, porque tenías fe el tamaño de una montaña. Él dijo, tenías fe el tamaño de un grano de mostaza. Y le dijiste a este monte, échate al mar. No es por nuestra gran fe, porque a veces es poco. Sobre mucho te pondré. Entrar en este lugar, entrar en el gozo del Señor, dice la palabra de Dios. El lugar es un lugar santo, es un lugar, la palabra dice de nosotros somos santos, separados. Este lugar, este equipo, esas sillas son sagradas, son separados. Estos sillas son santos, porque es para un uso, para la gloria de Dios. Estas cosas, todo esto no se puede usar para nada más, sino solamente para la gloria de Dios. Este lugar es un lugar santo, estas sillas son santificados. Y usted, santos de Dios, separados para su uso. Él quiere usar. Él quiere usarnos como un instrumento suyo. Y el lugar donde vamos es un lugar santo, es un lugar separado, es un lugar, escuchen, es un lugar donde el enemigo no puede molestar jamás. Esta carne será transformada en un cuerpo perfecto. Y esos pensamientos ya no estarán, porque este lugar santo no será el cielo si entra maldad. Entrar en el gozo del Señor. Solamente hay dos destinos. Y esto es el consuelo del cristiano, porque un día estaremos ahí, ya no molestado de la mente, ya no atraído al mundo, ya no escuchando las mentiras del enemigo, sino estaremos en el cielo. Dice el 22 de Juan, capítulo 8, versículo 22, decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo, que dice, donde yo voy, vosotros no podéis venir? Entonces ellos lo que estaban pensando es, Él va a ir a un lugar donde nosotros no podemos ir. ¿Será posible que se va a matar? Eso dice claramente. Dice, decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Lo que ellos estaban pensando de la vida era terrible. De uno que está, mire, escuchen, de uno que está desesperado, de uno que ya no puede y no viene a Cristo, el que da vida y vida en abundancia, un extremo. Ellos dijeron, ese extremo nosotros nunca llegáramos ahí. Por eso Él dice, nosotros no podemos ir, porque nosotros nunca vamos a llegar a ese extremo.
de quitarnos la vida. Por eso Él dijo, ustedes no pueden venir donde yo voy, porque nosotros nunca llegaremos a ese extremo. Vemos el rey Saúl. ¿Saben lo que y cómo murió Saúl? El rey Saúl, ¿saben cómo murió? Déjenme decirles. En el libro de Primera de Samuel nos dice cómo murió Saúl, el rey, ungido de Dios. Dios lo puso como rey. Disculpa. Dice el Primera de Samuel 31:4. Entonces dijo Saúl a su escudador, el que guardaba el escudo de Saúl, entonces dijo Saúl al escudador, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncidos y me traspasen y se burlen de mí. Pero su escudador no quiso, pues tenía gran temor. Tomó entonces Saúl su propia espada y se echó sobre ella. ¿Cómo murió Saúl? Él le dijo a su escudo, el que guardaba el escudo, traspásame con la espada, para que no vengan estos circuncisos y se burlen de mí. Y tuvo temor. Y Saúl sacó su espada y se echó encima de ella. Y se mató. Y esto es lo que ellos te estaban diciendo. Así como Saúl, este Jesús ya no va a poder aguantar. Van a venir sobre él. Y dice la palabra de Dios. Y decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Así como el rey Saúl. Puede ser posible. Los malos pensamientos y el poco valor que ellos tenían sobre la vida. Dice el 23 así. Mire, vean su Biblia. Y les dijo Jesús, porque ellos dijeron, se matará. Porque Él dice que Él va a ir a un lugar donde nosotros no podemos. Podría ser que Él es como el rey Saúl. Escuchen lo que dice. Y les dijo Jesús en el 23 esto. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. ¿Ves? Lo que Jesús les dijo en respuesta era esto. Ustedes son de este mundo. Y todo lo de este mundo les vale. Todo lo que es de este mundo es de valor para ustedes. ¿Se acuerdan la semana pasada que dije? Lo más precioso, lo que vale más en este mundo, Dios nos los ha dado gratis. Yo veo a mis nietos, veo a mi esposa, a mi madre, veo el lluvia que cae. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Todo lo que Él nos da es gratis. Pero Él le está diciendo a ellos y les dijo, vosotros sois de abajo. La gloria del hombre, las riquezas, todo esto es de valor para ustedes. Pero yo no soy de este mundo, yo soy de arriba. Lo que yo me quiero llevar es cierto, lo que nosotros no nos podemos llevar nada al cielo. Mi carro, mi casa, nada me puedo llevar. Pero mis nietos, mis hermanas, ¿qué de ellos? La invitación, invitándolos, ven. Había un cantante que dijo, yo sé que te cansas de mí decirte del cielo. Yo sé que tú te cansas de mí de decirte de Jesucristo y la cruz.
pero te digo, porque te quiero ver ahí. Nosotros no podemos llevarnos cosas, pero ¿qué de tu familia? ¿Qué de tu padre? ¿Qué de tu madre? ¿Qué de tu primo que necesita? Nosotros hemos encontrado algo de valor, algo que nos ha dado vida. Hay que compartirlo. Hay que tener valor. No le haces si se cansan de escuchar. Es que solamente te quiero ver ahí. Entonces por eso Jesús les dijo, ustedes son de este mundo. Los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, ellos les encantaba la gloria del hombre, el puesto, el primer lugar. Eso es lo que le valía a él, pero Jesús no. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Se entregó por nosotros. Como les dije la semana pasada, yo muero por ti, hija, hijo. Yo muero por mis nietos. Jesús dijo, yo muero por ti. Yo muero por ti, hijo. Yo muero por ti, hija. Y lo hizo. No solamente eran palabras, lo hizo por nosotros. Pero eso os dije que moriráis en vuestros pecados, porque si no creéis, escuchen, esto es muy importante, esto es lo que nos hace diferente de los testigos de Jehová. Esto es lo que nos hace diferente de los mormones. Habla con los mormones, Jesucristo, el Hijo de Dios. Ellos dirán, es cierto, Jesús es Hijo de Dios. Habla con los mormones, Cristo murió por mis pecados, y los mormones dirán, es cierto, Cristo murió por mis pecados. Y uno dice, pues está bien, los testigos de Jehová, los mormones, ellos creen en el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Está bien que los testigos de Jehová, los mormones, ellos creen que Cristo murió por mis pecados. Lo creen. Y dicen, no, pues no hay diferencia entre los testigos de Jehová, los mormones y nosotros. Pero escuchen lo que dice Jesucristo. Esto es lo que es diferente de nosotros y aquellos que dicen que son cristianos. Diles que si creen en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Oh, no. No. Que Dios vino en carne para salvar al mundo. Oh, no. Eso es lo que hace diferencia entre nosotros y los falsos. Dice la palabra de Dios muy claramente en el 24, Juan 8:24. Dice, pero eso os dije, que moriráis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriráis. Esa palabra, cuando Jesucristo dijo, yo soy. ¿Se acuerdan en cuando Moisés fue a la zarza que estaba ardiente? Y él dijo en Éxodo capítulo 3, versículo 14, él usa el mismo palabra que Jesucristo usa aquí. Yo soy. Y le respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo así, dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Ves? Jesucristo está haciendo una declaración aquí, que Él es Dios en la carne. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Ves? Nosotros tenemos que
que creer. Por eso os dije que moriráis en vuestros pecados, porque si no creéis, yo soy, en vuestros pecados moriráis. La descripción que Jesucristo está diciendo de Él mismo es que no hay otro. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y nadie viene, nadie murió por nosotros, solamente Cristo. El Mesías que esperaba a Israel, el Salvador, yo soy. Yo soy aquel que esperaban. No solamente el Mesías, sino Dios. Dios, Jesucristo está declarando su divinidad. Dios, la Trinidad. En cuando estuve estudiando, vi esto. En Génesis 22, 7 y 8. Esto es cuando Isaac y Abraham fueron y había un sacrificio. ¿Se acuerdan? Fueron al monte y había un sacrificio. Y Isaac le dice a su padre, Abraham dice esto en Génesis 22, 7. Escuchen, porque yo nunca lo capté hasta esta semana, cuando estuve estudiando. Escuchen. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo. Y le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Se acuerdan de esto? Dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo. Y le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero más para el holocausto? Y Abraham les respondió y dice esto, escuchen, búsquenlo en sus Biblias, hagan en el griego, buscan lo que dice netamente la palabra de Dios, búsquenlo. Si ustedes son estudiantes de la palabra de Dios, marquen este texto, estudienlo, busquen el griego, qué es lo que netamente dice la palabra de Dios en este texto. Y el 8 dice así, y respondió Abraham, Dios proveerá a sí mismo cordero para el holocausto, hijo mío, y iban juntos. No sé si lo captaron, pero mira lo que dice. Y respondió Abraham, Dios proveerá a sí mismo. Dios será. Dios proveerá a sí mismo cordero para el holocausto. Dios mismo se probó a sí mismo. Él mismo, Dios, Cristo en la carne, Hijo de Dios, Dios en carne. Aquí vemos que Jesucristo es Dios, lo está proclamando. En Juan 8, 58 dice, y Dios les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fue, ¿me escuchan? Jesucristo está diciendo esto, dijo Jesucristo, y les dijo, de cierto, y cuando yo digo escuchen, escuchen, y todos se ponen atentos y dicen, a ver qué va a decir. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. De cierto, escuchen, porque lo que estoy diciendo es cierto. Y no solo, y lo dice 2 veces. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fue, yo soy. Antes de Abraham, yo soy. Entonces dice esto, más poderoso. Tomaron entonces piedras para arrojárselas,
Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesidos por en medio de ellos y se fue. ¿Por qué recogieron piedras? Porque él estaba proclamando: yo soy el que soy. Yo soy Dios mismo. Eso es lo que hace la diferencia entre nosotros y los que dicen que son cristianos. Diles: Cristo es Dios en carne. Eso no. ¿Dios es hijo de Dios? Sí. ¿Dios murió por tus pecados? Sí. ¿Cristo es Dios en carne? No. Y eso es lo que hace diferencia de los cristianos y los no cristianos. Sin la fe en este Cristo, sin la fe y creer en este Cristo que nos enseña la palabra de Dios, morirás en tu pecado, porque no creemos en este Cristo, y morirás en tu pecado. La gracia de Dios nos apartó del pecado. La misericordia de Dios me ha apartado del pecado. Con un gran amor, con un gran perdón. Cuando yo me di cuenta lo que Él hizo por mí, por eso lo amo. Porque Él primeramente, ¿qué? Nos amó a nosotros. Por eso lo amamos. Dice Marcos capítulo 16, versículo 16. El que crea, una vez más, Marcos 16, 16. El que crea y fuera bautizado será salvo, mas el que no creerá será condenado. Una vez más. El que cree y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. En este texto está diciendo que nosotros tenemos que ser bautizados para ser salvos. Una vez más, el que cree y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pues Cristo murió por nosotros. Y cuando nosotros reconocemos y creemos que Él murió por mis pecados y me ha perdonado, soy nacido de nuevo. Y algo pasa en cuando yo creo esto. El Espíritu Santo viene y mora en mí. Dice la palabra de Dios esto, y bien lo sabemos, que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo mora en ti. Eso dijo Pablo. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos mora en usted. Cuando nosotros creemos que Él nos ha perdonado, este Cristo, Dios mismo en carne, murió por mí. Soy nacido de nuevo y entra el Espíritu Santo y mora. No está aparte de mí, mora en mí y me da el poder. Cuando uno es bautizado, si ustedes vienen a las aguas del bautismo, lo que eso significa es que yo ya no vivo, mas Cristo vive en mí. Es un testimonio que podemos ver. ¿Ves? Cuando yo vine a Cristo, yo lloré como un bebé. En mi hogar, en mi recámara, a solas, yo estaba llorando y sentí el Espíritu Santo. Pero no paró ahí. Yo creí, yo tenía fe en Cristo. Yo creía. El que cree y es bautizado. Y yo dije, yo quiero que todos sepan que yo ya no vivo, mas Cristo vive en mí. Y fui a las aguas del bautismo para que todos vean. No lo hice a escondidas.
Lo hice públicamente. Dice la palabra de Dios, y el que cree y fuera bautizado será salvo. No es algo de escondidas. Yo amo a mi esposa y todos lo saben. Es público. Es público porque lo amo. Eso es el bautismo. No es que salva, pero hay un cambio en nosotros. Hay una entrega. Es que yo ya no vivo. El agua de bautismo, yo ya no vivo, mas Cristo vive en mí. El poder del Espíritu Santo, escuchen esto, el poder del Espíritu Santo, en cuando el Espíritu Santo mora en usted, tenemos victoria. Tenemos victoria. Ya no somos esclavos, porque hemos sido perdonados, lavados, justificados, y ahora por medio del Espíritu Santo somos santificados. Ya me pasé, déjeme terminar. Dice Mateo 10:39. El que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que por causa de mí la pierde, será a salvo. ¿Ves? Ellos querían, y ellos veían este mundo, y no lo querían soltar. Pero cuando uno vive para Cristo, ya voy a terminar, dice, cuando uno vive para Cristo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. No se trata de mí. Ya no se trata de ti. Se trata de aquellos que están alrededor de ti. Para que ellos también vengan a conocer al que te ha amado tanto que dio su vida por usted. Yo ya no vivo, mas Cristo vive en mí. ¿Para el bien de quién? Para el bien de los demás. Sin Cristo vivimos para una persona y solamente soy yo, todo para mí. Pero Cristo murió por nosotros. Y digo, ve, y nos manda, ve. Y comparta el Evangelio con todos. Amén. Amén. Padre, te damos gracias por esta tarde. Te damos gracias por la lluvia. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Pero mucho más, Señor, por tu Hijo que murió por nosotros. Por tu Espíritu Santo que nos da victoria. Porque nosotros podemos venir a ti como hijos, pidiendo lo que sea a nuestro Padre Celestial. Y te damos gracias en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y su pueblo dijo, amén. Que Dios los bendiga.